Señor me les bendiga. Estamos honrando por medio de la palabra a nuestro Dios amado. La palabra de Dios es una espada de doble filo para los creyentes en este mundo. El título es La palabra es espada de doble filo. Vamos a desarrollar por qué la palabra es espada de doble filo. Vamos a leer en Zacarías 11:4. El título inicial es Los pastores inútiles. No solo está hablando de ellos, sino que está hablando en general de la iglesia. Así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque me he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Punto. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra. Punto. Dice Jehová. Punto y coma. Porque he aquí, yo entregaré los hombres cada cual en mano de sus compañeros, en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacienta pues las ovejas de la matanza. Las ovejas de la matanza. Apacienta pues las ovejas de la matanza. Coma. Esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Uno se llamaba gracia y otro se llamaba ataduras, los 2 callados. Y apacenté las ovejas y destruí a 3 pastores en un mes. Pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que murmure que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concierte con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día. Y así conocieron los pobres del rebaño que me miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejarlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro hermoso, precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y quebré luego el otro callado, atadura, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová,
toma aún los áperos de un pastor insensato. Los ásperos de un pastor insensato. Porque he aquí, yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la permiquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y hiera la espada su brazo, y su ojo derecho del todo se sacará su brazo, se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aleluya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra de Dios nos da la reflexión, ¿verdad? Que ya Dios tiene escrito, ¿verdad? El error y la consecuencia del ser humano. Y en la iglesia, cuando nosotros no tenemos una visión espiritual, ¿verdad? Y no nos regimos por sueños, por visiones, por profecía de parte de Dios, ¿verdad? La iglesia está en decadencia. Cuando habla aquí de que el pastor no va por las ovejas, ¿verdad? Y que no levantará ninguna de ellas, ¿verdad? No vaya a levantar ni una en sus brazos. ¿Qué está hablando? El pastor es la cabeza de la iglesia. Pero si la cabeza está mal, todo el pueblo está mal. Entonces la palabra de Dios dice que el que está ciego se cae en el precipicio. Entonces es necesario, por eso, escudriñar bien la escritura y personalizarla, ¿verdad? Personalmente para uno, y tratar pidiéndole la dirección a Dios y en oración, y pidiéndole que nos dé discernimiento de la palabra, entendimiento y respeto para la palabra. Porque la narración de la palabra en Zacarías dice que a la iglesia, hay una iglesia, dice que va a levantar pastores, dice que no amarán a sus ovejas, que no les interesa cuidar a sus ovejas, que no les interesa el dolor de sus ovejas, que están disfrazados en el conocimiento de la gracia, y están amarrados con el sentimiento de las ataduras, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que hay pastores, ¿verdad?, de hoy en día, que les visita ese espíritu de Satanás, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros los visita ese espíritu de Satanás dentro de una iglesia, toda la iglesia está mala. Está mal porque están siguiendo a alguien que está dando mal testimonio, ¿verdad? No está dando el amor que Dios nos quiere que representemos, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de la cabeza, que es un pastor, ¿verdad? Si el pastor no ama al rebaño y que no da la vida por sus ovejas, la iglesia está mal, ¿verdad? Y que se cansa antes del tiempo, que dice que se les predica y la gente no entiende, pero el deber del pastor es seguir, ¿verdad? A pesar de que las ovejas digan que no, seguir insistiendo, porque la palabra nos dice que no va a haber él va a levantar, ¿verdad? Va a permitir que se levante los pastores que no levanten sus ovejas, sino que las destruya, porque dice que se comen la gorda. Cuando dice que coman la gorda, significa que un cristiano puede ser una oveja, ¿verdad? Y si hay lo económico, saca provecho el pastor o toda la congregación, ¿verdad? O puede ser también simbólicamente hablando, cuando dice se come la gorda, significa que el mismo pastor le sirve a esa oveja para que se vaya para el mundo, ¿verdad? Tantos conceptos que podemos agarrar de esa palabra, ¿verdad?, que hemos leído y que suceden, ¿verdad? Están al orden del día. Entonces, la palabra de Dios no nos
no estamos criticando a nadie, ¿verdad? Por medio de la palabra, sino que estamos hablando de acuerdo a lo que está escrito en la palabra. Y como nosotros no podemos decir como seres humanos, ¿verdad? Que tenemos estos ojos, esta boca, este pensamiento, que no es cierto, porque sí es verdad, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que dice que nosotros no tenemos que ver diestra ni siniestra, sino que a Dios. Solamente hay que pedirle discernimiento a Dios, ¿verdad? Para que nos guíe y nos coloque en un lugar que esté el Espíritu de Dios en todo el sentido de la palabra. Y que haya sometimiento a la palabra y que haya amor para las ovejas, ¿verdad? Porque eso es necesario, que las iglesias tengan amor para las ovejas, ¿verdad? Y que las busquen y que si se quebró el piecito ir a sanarlo, ¿verdad? Entonces hoy en día todo eso se ha perdido. Hoy en día hay muchos predicadores que cuando uno los oye, ¿verdad? Lo decepcionan a uno, ¿verdad? Lo decepcionan en el aspecto que te ponen conformistas, ¿verdad? Que la iglesia es pequeña y dice que con uno o dos suficiente, dice. Cuando mucha gente se está perdiendo allá afuera por falta de búsqueda, ¿verdad? Porque el ser humano, si un pastor o la congregación no lo llega a visitar, no se sienten, por ejemplo, cuando alguien los busca, hay personas que se sienten felices porque se preocupan por ellos, ¿verdad? Entonces hay gente que no les interesa que se preocupen por ellos. Pero para saber eso, nosotros tenemos que estar en el lugar, ¿verdad? Trabajando para saber cuáles son las personas que quieren que Dios las rescate y cuáles son las personas que no quieren que Dios las rescate. El deber del pastor y de la congregación es visitar las almas, ¿verdad? No quedarse en las iglesias, ¿verdad? Orando. O sea, la oración es número uno, pero también el trabajo entra en el requisito del número uno también, del trabajo en el campo, ¿verdad? Para buscar las ovejas perdidas. Porque hay muchas ovejas perdidas allá afuera y dentro de la iglesia también. Entonces es necesario que Dios venga purificando la iglesia para ponerlos a cuenta, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere, demanda, ¿verdad? Que nosotros estemos con nuestro pensamiento con amor para las ovejas y que podamos rescatarlas de ese pantano, ¿verdad? De ese pantano que se han ido ahí en ese pantano y se están hundiendo cada día más y más y más y más en el pecado. Entonces, si nosotros venimos y nos instruimos en la palabra, podemos sacar esas ovejas y ser, si no somos pastores, pero poder ser símbolo de un pastor por medio de eso, ¿verdad? Y poder llevarlas a conocer quién es Dios, ¿verdad? Porque mucha gente vive la vida sin Dios y sin esperanza. Solo viven la vida por vivirla y no saben quién es Dios en realidad. Porque la palabra de Dios se predica, pero no todos la entienden. ¿Por qué? Porque dentro de sus propios hogares no hay nadie que los haya guiado, ¿verdad? A un entendimiento, ¿verdad? Porque la palabra se entiende cuando se practica continuamente la lectura de la palabra. Y hay muchos que la entienden y hay otros que no la entienden. Entonces, por falta de entendimiento, muchos, dice la palabra de Dios, perecerán. Por falta de entendimiento. Y otras por falta de no querer cumplir lo que Dios dice. Y otros porque no quieren dejar el pecado. Entonces, las tres cada una de las tres personas que mencionamos, si no nos acercamos a la palabra y a la oración, vamos a perecer. Entonces Dios dice que van a haber esos pastores, ¿verdad? Que no les interesará, que no les interesa en lo absoluto ayudar a las personas. Que no les interesa en absoluto atraer a las personas al reino de Dios. Que no les interesa en absoluto. Yo estoy consciente que también el trabajo de un pastor es difícil.
pero, pero también tenemos que estar conscientes de que el dar amor también nos llena, ¿verdad? Y nos sentimos satisfechos cuando tenemos el amor de Cristo. Y yo pienso que no sería tanto un esfuerzo, tanto que un pastor o una congregación haga. Pues para deber de lograr eso, ¿verdad? Tenemos que tener estrategia, ¿verdad? Porque dentro de la iglesia también tenemos que tener una estrategia cómo poder llevar a los miembros a buscar a los perdidos. Pero como que esa visión no veo pues yo no digo en general, ¿verdad? Hay iglesias que están trabajando bien, pero las que no están trabajando bien hay que orar por esa iglesia, ¿verdad? Cada uno de nosotros que vamos a una iglesia identificamos el que tenemos análisis, ¿verdad? No crítica, sino que análisis. ¿Cuál es la iglesia que está mal en algunas áreas? Y hay que orar que la iglesia se perfeccione, ¿verdad? Entonces por eso la palabra aquí nos dice que para la cabeza de la iglesia y para los miembros, ¿verdad? Que somos guiados por esa cabeza que es un pastor, la palabra de Dios va a ser espada de doble filo. Si no nos personalizamos, podemos estar en una iglesia así, pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, no vamos a ser corregidos. Porque también dice la palabra de Dios que desechar lo malo y agarrar lo bueno. Entonces podemos estar en una iglesia así, pero si nosotros le pedimos la dirección a Dios y leemos la palabra, no vamos a ser afectados, como dice aquí la palabra de Dios, que Él los destruirá. Los destruirá porque no va a ser ni Él que los destruya, ¿verdad? Pero aquí habla claramente que Él va a ser, sino que nuestros mismos propios errores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos este discernimiento de la palabra y no tenemos las armas que Dios quiere que tengamos, que no tenemos oración, no tenemos ayuno, no tenemos conocimiento de la palabra, no tenemos un ministerio que podemos decir yo tengo este ministerio para poder trabajar en la obra o en la viña del Señor, ¿verdad? Y más que todo ser humano tiene que tener humildad, ¿verdad? Humildad en su corazón y no altanería y grosería en su corazón y hablando cosas que no debería hablar, ¿verdad? Que el Señor me les bendiga. Esas son mis palabras. Multiplicar su sabiduría, pero no del mundo, sino que de Dios por medio de la palabra. Que el Señor me les bendiga.